pero que la vasodilatación es la que va a dar énfasis y la que va a permitir que la siguiente fase, que es la fase celular, se desencadene el problema. Acá vamos a ver nosotros el concepto de la... Aquí tenemos el concepto de mastocitos, aquí tengo el concepto de eosinófilos, o podría ser también células cebadas. Esto es para recordar lo siguiente, que nosotros tenemos, ya sea en los eosinófilos, ya sea en los neutrófilos, en los macrófagos, vamos a tener siempre receptores para la porción constante de cualquier anticuerpo. Eso lo tienen que tener bien claro. En este ejemplo, estamos poniendo nosotros la porción constante, el receptor para FIC. Acá, la pregunta que siempre yo hago en los exámenes, ¿cómo se lleva a cabo la degranulación del mastocito? ¿Cómo se lleva a cabo la degranulación del eosinófilo? ¿Cómo se lleva a cabo la degranulación de las células cebadas? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, aquí lo tenemos claramente. Entonces, nosotros tenemos, si hablamos de células cebadas o de mastocito, tengo un receptor, pero para esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina, miren ustedes, va a ser la inmunoglobulina E, sintetizada por el linfocito. Esta inmunoglobulina E viene y se inserta la porción FC de esta inmunoglobulina con su respectivo receptor. Hasta acá no pasa nada. Hasta aquí no hay degranulación. Pero resulta de que este paciente es un paciente que tiene alergia, que tiene rinitis, ¿verdad? Que le sale moco clarito permanentemente por la nariz. Es un paciente que permanentemente le está lagrimeando los ojos. Es un paciente que tal vez tenga asma. Entonces, va a tener estas células cebadas, estos eosinófilos, que van a estar prácticamente llenos de inmunoglobulina E. Y el paciente abre un libro viejo o pasa por donde hay un polen y aspira ese aire, el aire, y aquí yo tengo el antígeno. Esta inmunoglobulina E tiene afinidad por este antígeno. Entonces, la presencia de este antígeno con la inmunoglobulina E es la que va a permitir que este mastocito o este eosinófilo produzca degranulación. Ustedes pueden ver aquí adentro que están los granulocitos. Entonces, ¿qué es lo que se va a degranular? ¿Qué es lo que se va a liberar? Vitamina, interleucina, vitamina, el factor activador de plaquetas, y también vamos a tener síntesis de leucotrienos. Si analizamos acá el eosinófilo, también tengo leucotrienos, también tengo el factor activador de plaquetas, que van a ser sustancias que producen vasodilatación, que producen aumento del fenómeno de la función. Entonces, todos estos fenómenos, especialmente la histamina y los leucotrienos, ¿qué es lo que van a causar a nivel del vaso? Básicamente, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Y como veíamos en el diagnóstico que ustedes tienen ahora, si hay aumento de permeabilidad, si hay vasodilatación, va a haber fuga de proteínas como son fibrinogenos fundamentalmente, y vamos a tener el famoso exudado. Entonces, aquí nosotros podemos ver aumento de la permeabilidad, vasodilatación y, ¿qué dice acá? Decir vasodilatación, ya está implícito el concepto flujo sanguíneo bajo. ¿Para qué vamos a tener este fenómeno de flujo sanguíneo bajo? Para favorecer esto que estamos viendo acá, que vendría a ser la marginación y consecuentemente de todo el fenómeno de diapéresis. Aquí vemos el exudado y posteriormente para que tengamos la famosa fagocitosis. Producto de este exudado voy a tener hinchazón, edema. Producto de la vasodilatación voy a tener el enrojecimiento y voy a tener el calor local. Esa sería la reacción local. Y específicamente, miren ustedes esta flechita acá, dice histamina, actúa en el nociceptor y vamos a tener la presencia de dolor. Acá se amplía un poquito más el concepto, se habla más de interleucina 1, interleucina 4, interleucina 8, factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias tienen un fuerte poder quimiotáctico, pero ¿sobre quién? Sobre los neutrófilos.
Y aquí estamos ya viendo el fenómeno de lo que vendría a ser el fenómeno de fagocitosis. Aquí está el reconocimiento en primera instancia a través de los anticuerpos, la proyección de los eudópodos, la formación de la vesícula fagocítica, y aquí todavía no se ve el fagosoma. Pero estos gránulos que contienen los macrófagos se van a unir a esta bacteria, a esta vesícula fagocítica, y le van a liberar todo su contenido, se va a producir la destrucción, la muerte celular. Acá tenemos un resumen en el sentido de que qué pasa con interleucina 1 y qué sucede con factor necrosis tumoral que es sintetizado siempre por macrófagos. Interleucina 1, factor necrosis tumoral, siempre sintetizado por macrófagos. Por favor, no puedes decirme que interleucina 1 y factor necrosis tumoral es sintetizado por linfocitos CD4 múltiples. No. Siempre el único elemento que sintetiza IL-1 y el factor necrosis tumoral es macrófago. Se lo he repetido 500 veces. Este resumen que lo estoy explicando acá no está en el libro que voy a dar en la semana, tampoco no lo tenemos en el libro del doctor Barahona, pero quiero que lo tengan ustedes, que esto está en el Atlas de Fisiopatología. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que yo puedo hacer? ¿Cuáles son las acciones de IL-1 o factor necrosis tumoral o IL-6 a nivel de cerebro, a nivel de hipotálamo, a nivel de medio? A nivel de cerebro, miren lo que causa, fatiga normal, cansancio. Señores, ustedes cuando estén dialogando con su paciente con fiebre, ellos van a decir, estoy agotado, estoy adinámico, no tengo fuerza. ¿Por qué? Porque usted está produciendo, su macrófago produce interleucina 1, factor necrosis tumoral alfa, y eso da a nivel del cerebro. ¿Y por qué tengo fiebre? Porque la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral llega al hipotálamo por la vasovasol, por las ventanas esas que ya le encontré, y hacen que el hipotálamo anterior se sintetice prostaglandina, ¿qué prostaglandina? Que se sintetice prostaglandina 2, y la prostaglandina 2 cambia el termostato, ya tengo 39 grados, y el paciente tiene, y se liberan los factores que producen fiebre, es decir, no se libera, pero en el dos. ¿Por qué se produce la fiebre? Porque a nivel de termostato hay dos órganos, hay uno de termólisis o de termogénesis, y aquí se genera el fenómeno de termogénesis. Primero, que sería el calor-frío, que sería el abrigarse, entonces la vasoconstricción, que la sangre se dirija hacia la profundidad, entonces de esa manera tenemos nosotros fiebre. Posteriormente viene el termólisis. Ahora, ¿qué sucede? Otra pregunta. ¿Por qué el paciente con infección tiene leucocitosis? Porque estos interleucinas 1 y factor necrosis tumoral, junto con factores estimulantes de colonia, van a la médula y en la médula empiezan a estimular a la célula pluripotencial, y esa célula pluripotencial le da gran cantidad de neutrófilos y le da gran cantidad de monocitos. Entonces aquí yo tengo el concepto de leucocitosis, aquí tengo leucofilia. ¿Qué va a pasar a nivel de hígado? Ya lo vimos. A nivel del hígado van a permitir que empiece a producirse una proteína de fase aguda. ¿Qué va a pasar a nivel del sistema inmunitario? Sí, van a aumentar las defensas. ¿Por qué? Porque interleucina 1 y factor necrosis tumoral activan a linfocito CD4 helper, y el CD4 helper produce linfocinas, y la linfocina, interleucina 2 estimula al linfocito B. Entonces aquí yo tengo defensa, y miren, está con rojo para decir que es muy importante. ¿Qué paciente que está con fiebre de más de 15 días es diabetes gordo? Todos los pacientes que entran al hospital con fiebre, ¿cómo saben? ¿Qué dice aquí? Lipólisis. Estas sustancias son encargadas de qué? De que el tejido cerebral subcutáneo le ceda contenido, pase contenido hacia el interior del vaso sanguíneo, hacia la sangre, como fuente de calórica. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Miren ustedes eso. Por un lado, se está gastando energía de la grasa acumulada en el tejido celular, y miren de dónde más está saliendo energía. De los músculos. Los músculos se están cocinando, se están derritiendo. ¿Para qué? Para ser fuente de energía. Entonces este paciente está catabólico. O sea, se está sintetizando, se están utilizando las proteínas, la miosina y la actina como fuente de energía. ¿Qué paciente con tuberculosis que tenga fiebre? Dígame uno que sea gordo.
Señores, les he contado los pacientes que tenía en Alemania, 120 kilos, cuando yo lo conocí tenía 90. Señores, licólisis y catabolismo, fiebre permanente en un mes, factor de necrosis tumoral y interleucina 1. Entonces, y acá en el hígado vamos a tener síntesis de ferritina, que también es una proteína de fase aguda, pero que en realidad me está mostrando las reservas de ferritina. Pero vean ustedes que a nivel del hígado tenemos nosotros un aumento de ferritina. Entonces, esta diapositiva necesito que la tengan o que la consigan de la tarde, dice morfología que ya les comenté dónde está. Las proteínas transformáticas consisten en insulina. Si ya vimos la insulina, y he visto que varios ya tienen la fotocopia, ¿cómo es que aparece la insulina? ¿Cómo se sintetiza la insulina? A ver, ¿quién tiene ahí? No, la insulina. Vean que han comprado el fotocopia. Vean insulina. La ayuda. Quiero que revisen bien. ¿Ya? Página 159. A ver, página 159. A ver. ¿Ya vieron? Página 159 de la fotocopia. Esa fotocopia no nos ha vendido a nosotros. Al otro grupo. Trae discriminación. Ya, señores. Esta fotocopia está, voy a ser redundante, en esta fotocopia está aquí, la fotocopia de la universidad. Yo dejé libros, ahorita yo tengo, cómprenlo. En la página 159 está el concepto de ustedes, factores animales. Aquí escribo los factores animales. Son dos. ¿Tienes que hacer? Factor 12 es el factor de A ver, atrás sí que tenía fotocopia. estimula el factor 11, estimula el factor Quiero que se organicen, por favor. Quiero que se organicen. Esto es lo que confunde al alumno. El factor de 12 forma parte del sistema de coagulación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Tenemos vía extrínseca, vía intrínseca. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Todo lo que es 12, 11, 9, 10, protrombina, trombina, fibrinogenos, también estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo nuevo? Cinil. Que el factor de 12 va a tener, junto con colágeno, la capacidad de activar a precalcreína. informar la calcreína. En otras palabras, el factor 12 puede activar dos líneas. Activa precalcreína. Y precalcreína se convierte en calicreína. Calicreína actúa sobre el cininógeno de alto peso molecular. Aquí dice cininógeno. Y ahora miren, ese cininógeno de alto peso molecular se convierte en esto. En una proteasa que vendría a ser la bradicimina. ¿Y qué hace la bradicimina? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y junto con histamina producen dolor porque actúan a nivel de la terminación sensitiva. Entonces, aquí ven ustedes que son las proteasas. El sistema de coagulación contribuye a la fase de las redes, sobre todo a través de los micropectios que se ponen. Esto acá está en chino. Esto en chino. Por eso les dije, cuando yo expliqué este algoritmo, que no tengo falta para central, quedó claro el concepto de cinina. Por eso les necesité que lo tengan esto. Página 159. Bien. Acá tengo, miren, el sistema de cinina que produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad y ¿qué más? Dolor. Y dolor. La activación de superficie factor 12 de la coagulación, por contacto con colágeno, membranas basales y endotoxinas, convierte en la pareja. Aquí hay un detalle interesante. Señores, quisiera retroceder 15 años. Cuando tuve en mis manos la esta diapositiva de una revista de medicina. Se lo voy a hacer bien sencillito, para que no aprendan de memoria. Esto es un endotelio normal. ¿Estamos? Es un endotelio normal. Mientras nosotros tengamos un endotelio liso, olvídense que va a haber activación de factor 12. Olvídense. No existe activación de factor 12. No existe. ¿Qué se necesita para que el factor 12 se active?
Un lugar rugoso. Eso. Superficie endotelial rugosa. Otro elemento, miren lo que lo estoy dibujando. Y esta revista lo dibujaba así, tal como lo estoy pintando. Ese es el famoso colágeno. Y ahí empieza la palabra exposición de colágeno. Entonces, tener un endotelio rugoso, tener la exposición de colágeno, como dice allá, el contacto con el colágeno, membranas basales y las endotoxinas, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo con el concepto de endotoxinas? Nos estamos refiriendo a de bacterias, pedacitos de bacterias, endotoxinas. Entonces, una vez que yo tengo factor 12 activado, tengo aquí la vía intrínseca, este factor 12 activado va a activar a la precalicreína y esta se va a convertir en calicreína y esta va a actuar sobre el cirinógeno de alto peso molecular y lo va a convertir en la enzima. Y ahí tengo la vasodilatación. Entonces, a eso se refiere este concepto. Dice, se convierte en precalicreína plasmática, en calicreína, la cual da lugar a fragmentación del cirinógeno de alto peso molecular y se produce la resina que constituye un potente estimulador de la permeabilidad. La calicreína y el cirinógeno de alto peso molecular estimulan la activación del factor 2 amplificando la acción autocatalítica. ¿Qué está diciendo aquí en el último párrafo? Está diciendo que se va a generar un mecanismo, miren, esto es bien importante, se va a generar un mecanismo de retroalimentación positiva. Señores, si ustedes revisan Guyton de retroalimentación, hablar de retroalimentación positiva no es nada bueno, porque es hacer más de lo mismo, excepto en el parto. En el parto es el único ejemplo, y en la bomba de sodio y potasio que es bueno, pero aquí no. ¿Por qué? Porque estoy dándole margen a más bradicilina y consecuentemente más vasodilatación, más permeabilidad y el paciente está entrando en choque. Entonces, esto aquí se está generando un mecanismo de retroalimentación positiva. La clorexina muestra una actividad quimiotáctica de neutrófilos. Aquí está este polipéptido pequeño, activado por la enzima calicreína, vasodilatoria, quimiotáctica y produce dolor. La calicreína presenta en el líquido de forma inactiva, activada por la fiebre, factor 2, y neuromas. Esta adicional sería que también la fiebre puede activar calicreína. Con que ustedes me digan lo que está en ese mapa conceptual de este libro que les he dado, con eso quedamos perfecto. Sistema de coagulación ya vimos, un paso final de la cascada de coagulación, la conversión de cilindros antitípicos, ya lo saben, igual que se forma piroflexia, se aumenta la enfermedad vascular y el partismo a los leucocitos. Este sistema fibrinolítico mediante el antidote de plaminógeno calicreína es indeflaminógeno. ¿Qué significa la palabra es indeflaminógeno? Activa. El sistema fibrinolítico mediante el antidote de plaminógeno o la calicreína y sin el plaminógeno y forma plasmina que además de producir la lisis de los coágulos activa el factor 2 sin DC3 y degrada la ferina con liberación del producto de evacuación de ferina. O sea, estamos hablando nuevamente que vamos a entrar en un mecanismo de retroalimentación positiva. Dividir. ¿Perdón? Escribir es dividir. Romper. Dividir. Eso es romper. Aquí tengo el sistema fibrinolítico, ¿no? Miren. Fibrina, está el trombo aquí formado y tengo la plasmina que actúa sobre la fibrina y se forman productos de degradación de la fibrina. La calicreína junto con trombina activa al plasminógeno. El plasminógeno se convierte en plasmina. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Señores, les comenté en la clase anterior que nosotros teníamos una red que era los monómeros de fibrina y los polímeros de fibrina. Y que esa red es exactamente igual a una red de telaraña. Exactamente. Entonces, ¿por qué el coágulo en la sangre no permanece? ¿Por qué yo tengo un coágulo que se va a deshacer? Porque nosotros vamos a tener en esta red de
estoy dibujando así, aquí hay unos enlaces covalentes que están mediados por el factor 3, que se llama estabilizador de fibrina. A eso se refiere. Entonces, ¿qué estamos aquí resumiendo? El plasminógeno se va a convertir siempre en plasmina. Y esta plasmina va a tomar a estos hilos de fibrina, a este factor 3, y lo va a romper. ¿Para qué? Para tener productos de degradación de fibrina. Eso siempre va a suceder. Si ustedes revisan factores de coagulación y su fase final, siempre va a suceder eso. Este concepto de plasminógeno que se convierte en plasmina y produce ruptura de los enlaces covalentes para deshacer el coágulo, ha servido para que nosotros rompamos los coágulos en los procesos de una embolia cerebral. En una embolia cerebral se inyecta TPPA, que convierte al plasminógeno en plasmina, y ese coágulo que estaba en la arteria cerebral se deshace. O si lo tienen un infarto del miocardio, se inyecta electrotoxinasa, y la electrotoxinasa activa el plasminógeno en plasmina y se rompe el coágulo. Y ahora miren ustedes, la misma calicreína, allá teníamos, ¿no? Precalitreína, calicreína, sinónimo del proceso molecular. La calicreína paralelamente también está causando activación de plasminógenos para convertirse en plasmina y de esa manera romper ese sistema de coagulación. Esta es la diapositiva que quería mostrar. Señores, díganme si no es una telaraña. Alguien me diga lo contrario. ¿O a qué se parece para ustedes? Para mí es una telaraña. Señores, estos son los hilos de fibrina, esto es una microfotografía electrónica. Y fíjense que está atrapado en esos hilos de fibrina. Ahí tenemos atrapados eritrocitos, tenemos glóbulos blancos, tengo plaquetas, todo el famoso coágulo. Esto es un coágulo. Esta es la diapositiva más linda que hasta la fecha he encontrado para que vean ustedes hilos de fibrina. Y esto es lo que va, este plasminógeno que es natural, que se va a convertir en plasmina, rompe la plasmina estos enlaces. Y consecuentemente el coágulo va a desaparecer. Eso va a suceder cuando entre en una fase de reparación. Aquí tengo interacciones de la acinina y el sistema de coagulación y complemento, factor 12, aquí está el cianuro de alto peso molecular, aquí de superficie, aquí tenemos precalicreína, calicreína. Vean ustedes, cuando yo explicaba esto de acá, el año pasado, todo confuso. Porque así estaba mi vida, confusa. En cambio, lo han visto ustedes ahí, con este nuevo material que les he traído, realmente claro. ¿Qué nos enseña? De que el conocimiento evoluciona. Que si nosotros nos conformamos con un solo concepto, que tenemos así todo confuso. Tenemos nuevos dispositivos, nuevo material, para que ya a partir de acá, ustedes son otra generación que van a entender más claro este concepto. Ya vimos lo de la estamina, ya la presente de plasófilo, se liberada por IgE, fragmentación de C3A y C5A. Este es un detalle que también quisiera, digamos, recordarles. Es decir, si yo digo liberación de estamina, ustedes no tienen dudas de decirme IgE, ¿verdad? Pero también quiero que me digan C3A, C5A. Sí, señores. El eosinófilo o el mastocito va a tener, este es el mastocito, va a tener un receptor para C3A, va a tener un receptor para C5A. Entonces, estos productos del complemento, estos fragmentos de complementos, se van a ir a unir a su respectivo receptor que está en el mastocito o en el basófilo y se produce el fenómeno de degranulación. Acá hay una diapositiva en el libro, estos son las fotocopias del libro de Günther, de Mediterráneo. Aquí hay, acá, en esta página, en la página 160, aquí dice injuria química, este es el mastocito, tengo injuria química, injuria física, injuria de IgE, activación del complemento. Y todos estos elementos, tanto de injuria física como química, IgE más activación del complemento, van a producir degranulación de histamina. Página 160.
Ya mencionamos a una de ellas, que era interleucina 1, que es la leucocina. Ahora vamos a ver las limoxinas o lipoquinas, son sustancias vasoactivas de la colicocito T durante la acción inmunológica. Tienen una función importante. Tienen una función importante en las reacciones inmunológicas que inducen a la quimiotaxis de los polipos nucleares. Los lisosomas de los neutrófilos contienen proteínas y proteasas activas a la vía interna del complemento y liberan sustancias. Acá, ¿qué es lo importante en este concepto? El concepto es de que el CD4G libera linfocinas, interleucina 2, interleucina 4, 6, 8, 10. Por favor, no libera interleucina 1, no libera factores de proceso cerebral. Eso es específico de macrófagos. Eso es específico de macrófagos. Cuando el neutrófilo muere, libera su producto antiagentivo circundante mejorando la quimiotaxis. Cuando el neutrófilo muere, libera su producto circundante mejorando la quimiotaxis y da más vasodilatación. Esta es la parte, o sea, la fase de fagocitosis que ya lo habíamos comentado. Habíamos hablado de los radicales libres que se encuentran acá dentro de los gránulos tenemos radicales libres. Radicales libres derivados del oxígeno, que entre ellos se incluye el superóxido de hidrógeno, el superóxido de oxígeno y los radicales de hidroxido, dando lugar a que lesión de las células arteriales con comienzo de la enfermedad vascular, activación de las angiotensas dando lugar a la activación de la defensa aumentada y lesión de células tumorales, hematíes y parenquimatosas. Aquí básicamente, aparte de que estas sustancias producen destrucción de la pared bacteriana, están produciendo también aumento de la permeabilidad, básicamente, y están produciendo lesión de células tumorales o de los glóbulos rojos. La inflamación comienza con la extensión del cuerpo de la gente extraña, que en esta celular se produce vasoconstricción seguida de vasodilatación, que después del perímetro aumentando la cantidad vascular. O sea, vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Y si hay aumento de la permeabilidad, automáticamente hay quimiotaxis. La palabra aumento de la permeabilidad genera fuga de líquido. Trasudado. La fuga de líquido es sudado. Fuga de líquido junto con proteínas. Escuchen esto. Fuga de líquido junto con proteínas. Eso, ustedes conocen la clara de huevo, ¿no? Ya, una clara de huevo, imagínense esa fuga de líquido junto con esas proteínas. De ese aspecto así de clara de huevo, eso se llama exudado. Eso es un exudado. Y transudado es fuga de líquido, pero de agua. ¿Vamos? Señora, exudado. Hablar de proceso inflamatorio no es transudado. Transudado es fuga de agua pura. Exudado es algo gelatinoso que contiene proteínas. Entonces, les estoy diciendo lo negativo del examen también. ¿Es transudado? Puedo preguntar. No, no es transudado. Es exudado, porque la vasodilatación, mejor dicho, el aumento de la permeabilidad es muy intenso. Pueden salir fibrinogenos que se van a convertir en fibrinas y pueden salir parte de moléculas calcúmicas. Entonces, es exudado, no es transudado. Este líquido más la histamina y otro que es un agente subentáctico, aceleradores de los leucocitos son atraídos de esta manera los leucocitos por los que se miran, aceleran, atravesando la pared vascular, atacando y buscando el cuerpo extraño. ¿Qué hace el complemento? Aumenta la quimiotaxis, la autorización y la lisis celular. Eso ya les había mostrado en algunas diapositivas. Aquí tenemos lo que ya hemos venido repitiendo. Creo que esto, como resúmenes anteriores, queda claro. Si yo digo bradicininina, ¿a cuál de estos corresponde bradicininina? Bien. ¿Qué más? Y aumento de permeabilidad. Si yo digo leucotrienos, vasodilatación y aumento de permeabilidad. Estoy diciendo leucotrienos. Entonces, si yo digo C3A y C4A, también estamos hablando de vasodilatación y aumento de permeabilidad. Acá, en quimiotáctico, específicamente vamos a tener C5A quimiotáctico, que son otros elementos, digamos así,
concreta. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación? Y aquí está el resumen del resumen. Prostaglandinas, interleucinas, factor de plaqueta, TNF, tradicionina, histamina y leucotriena. Fiebre, está producida, ya dijimos, por el virus endógeno, por la prostaglandina de 2, dolor, ranitidina y prostaglandinas, daño tisular, enzimas lisosomal y metabolismo de oxígeno que se van a encontrar dentro de la vesícula de Markov. Evolución de la inflamación de fase aguda, vamos a tener una resolución completa, cicatrización, formación de abscesos con inflamación crónica. Es decir, resolución completa significa si tengo un absceso, se aparece la imagen del cuchiche y ahí tendríamos una resolución completa, junto con el fenómeno de cicatrización. Pero cuando la resolución no es completa, podemos quedar nosotros con abscesos dentro del hígado o abscesos dentro de la pared abdominal. Y hay casos en los que el proceso inflamatorio va a ser de tipo crónico. ¿Qué es una inflamación crónica? En la que coexiste inflamación activa, destrucción tisular, dentropopulación, el área inflamada crónicamente se infiltra de eritrocitos mononucleares, la infiltración de fibroblastos, de cólicos de colágeno, también de cicatrización. O sea, básicamente ya el tejido empieza a aumentar los procesos de colágeno y la fase de cicatrización. En el proceso agudo contiene los procesos mononucleares ya, pero en la fase crónica lo que vamos a tener son muchos fibroblastos y mucha presencia de colágeno. Estos ya mencionamos, manifestaciones locales sistémicas de inflamación, como resultado de la vasodilatación, exudación e irritación de las terminaciones nerviosas. Todos los tipos de inflamación tienen los síntomas cardinales: dolor, y pérdida de la función normal. La vasodilatación asociada con liberación de mediadores químicos y la exudación asociada con el paso de un líquido intracranial al área afectada. Estos son los locales que ya les hemos mencionado varias veces. Los sistémicos serían la presencia de ganglios, sería la presencia de fiebre, y con la liberación de la parte de fase aguda sería un aumento de la BCG y leucocitosis. Linfadenopatía. Es un paciente del niño que tiene una amigdalitis con tasia, lleno de pus, no le tocan los ganglios, están dolorosos. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay una inflamación severa, los vasos y los nódulos linfáticos locales drenan el material infectado, el cual enreda a los conductos tisulares de los nódulos. El aumento del flujo linfático es característico de la inflamación localizada. Según el daño de los vasos, linfangitis, nódulo, linfadenitis. Esto es lo que debería ser el tubo. En este tubo se carga sangre, se espera una hora y los glóbulos son más pesados, se van a dirigir abajo y el plasma hacia arriba y se mide. Este ritmo de sedimentación no es normal de 15 a 20, pero cuando hay un proceso inflamatorio crónico, esto aumenta 30, 40, 50, 100. De eso no hay duda. Es la presencia de leucocitos, más de 10.000. La regeneración y la reparación. Tenemos dos tipos de cicatrización, por primera y por segunda intención. Resolución
circulación sin destrucción del tejido normal, los agentes que son neutralizados y destruidos, retorno a la regularidad de los vasos, retorno del líquido del exudado, se absorbe y células defensivas limpias, limpiadas por macrófagos musculares. Todo ese proceso de aumento de regularidad se va a encontrar en parámetros normales. Consecuentemente, todas esas enzimas que producen daño celular también se van a encontrar ya controladas. Por eso dice líquido exudado reabsorbido. Y al final, el exceso de líquido se va a reabsorber. Señores, en esta diapositiva, ¿qué ven acá? Una herida, ¿no? Una lesión muscular. Y ya está el poder. Tejido cicatrizal. Ajá. Entonces, las células son sometidas a un proceso de mitosis y proliferación para regenerar las células dañadas generalmente en el tejido epitelial. Entonces, cuando nuestro tejido epitelial hace una mitosis y una proliferación, automáticamente tenemos de la úlcera a tener una piel ya con tejido nuevo. Reparación por cicatrización. Las células de tejido muerto son reemplazadas por células formadas por tejido de granulación que maduran a un tejido fibroso cicatrizante. Células de granulación. Paso de la cicatrización. Inflamación inicial, presencia de tejido de granulación, depósito de materia celular, remodelación celular y cicatrización. Para que haya una cicatrización tiene que haber una secuencia. Factores que modifican la respuesta reparativa. Es decir, ¿qué puede hacer que el tejido demore en curarse? ¿Qué puede hacer que esa herida demore en curarse? ¿Qué dice aquí? Presencia de infección, presencia de diabetes, tratamiento con glucocorticoides, estado nutricional del hueso. En otras palabras, esta es la úlcera. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito para que la cicatrización sea óptima? ¿Qué necesito según ese texto? Que no haya qué. Bien, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Uso de glucocorticoides. Señores, tengo yo pacientes con diabetes, con infecciones ya sea en la orina o infecciones como pie diabético. Si nosotros no tenemos controlado el azúcar, el proceso de cicatrización va a estar alterado. Si nosotros tenemos una infección permanente en la herida, el proceso de cicatrización se va a encontrar alterado. Si mi paciente toma glucocorticoides, también voy a tener una cicatrización alterada. Acá dice irrigación sanguínea. Se los voy a documentar. Esto es un pie, ¿no?
Miren lo que es este paciente de 72 años que se fractura en la cadera y al tercer día hace esto. Primer día, una ampolla. Cuarto día, no hay la ampolla, esto está así. Y a partir del quinto día, esto está así. Una úlcera. Señores, pasaron 3 meses y nunca se curó. No se curó el paciente. Y después le brincó aquí al dedito otra úlcera. Otra úlcera. Este señor fuma. Este señor fuma 2 días diarios. Tiene 70 y pico años. Es diario. Le propuso hacer una radiografía. Me dijo que no. Que va a curar con agua de... Es una agua que tiene el aspecto de yodo. Ahorita me voy a acordar. Toco toco. Puede ser toco toco. Toco toco. Señores, fue a un médico y le dijo, un médico que trabaja en una clínica top de Santa Cruz. Yo lo juro, yo soy experto en pie diabético. Mierda, todo y que no mejore, no creo. Yo estoy pensando solito, ¿no? En silencio. Y el médico empezó a curarlo, limpieza quirúrgica, 500 cosas. Nunca se curó el paciente y empeoraba. ¿Qué fue lo que hicimos? Una arteriografía y miren esto. Esto debería ser el grosor de la arteria. Miren esto. No había circulación. No había arterias. Estaban todas llenas de colesterol. Esto estaba mal irrigado. Pésimo. ¿Qué dice ahí el texto? Irrigación sanguínea. Arriba, el primero. Irrigación sanguínea. Sí, señores. Trastorno en la irrigación sanguínea. Estoy hablando de aterosclerosis. Estoy hablando de pacientes que tienen un flujo sanguíneo, pero pésimo, es un hilo. Entonces, no podemos hacer milagros, ¿verdad? ¿Qué se hizo con este paciente? El vascular agarró, aquí hacía el colapso, así esta era la arteria, y esto venía así, se acabó la arteria. Le sacó vena, y esa vena se la puso así. Listo, hizo un bypass. Y ese paciente ha pasado un mes o 3 meses de la cirugía y está ya granulando tejido. Entonces, eso que ustedes ven ahí, más charla. La pregunta es, ¿por qué no se cura la herida? Oiga, me están curando, van a posta todos los días que ustedes lo curen. Eso es lo que tienen que responder las posibilidades. Hay mal flujo sanguíneo, hay infección permanente. ¿No dice? Está tomando glucocorticoides o es un paciente que está con su azúcar mal controlado. Hay otro centro cerca del zoológico, la presión integral de la diabetes. La paciente fue con su dedo negro, que sacaron el doctorado. Uno cuando mira la receta, ¿cuáles son los factores? ¿Por qué no hay una adecuada cicatrización? Hay trastorno de irrigación, hay presencia o ausencia de infección, presencia de diabetes, tratamiento con glucocorticoides. ¿Y qué dice aquí? Señores, ¿por qué las medidas de los diabéticos son malas? ¿Por qué? En la fase celular he repetido esto varias veces. ¿Qué significa la palabra quimiotaxis? Atracción química. ¿Ya? Perfecto. ¿Atracción de? No. ¿Dónde es? Quimiotaxis. Atracción química. Cuando dice la célula de defensa, ¿qué células?
Señores, bien que se equivoquen acá. Aquí yo tengo la bacteria que libera sustancias tóxicas. Y acá empiezan a llegar solamente neutrófilos, monocitos o ya macrófagos. Claro, exacto. Pero no me pueden decir leucocitos como en general, leucocitos es eosinófilo, y el eosinófilo no es nada que ver en esto. Entonces, si yo digo quimiotaxis, estoy diciendo que en el lugar donde hay área de necrosis se están liberando sustancias que atraen neutrófilos y que atraen macrófagos o monocitos. La palabra quimiotaxis es eso. ¿Para qué? Para que venga la segunda fase, que es fagocitosis y muerte celular. ¿Cierto? Y acá dice, ¿qué dice aquí? Número de leucocitos. Señores, ¿por qué las heridas en los pacientes diabéticos cuestan curar? Porque, escuchen, el proceso de marginación, el proceso de diapédesis, el proceso de llegada de nuevos neutrófilos a la zona de infección es pésimo. Entonces, trastorno de marginación, trastorno de diapédesis, trastorno de quimiotaxis es pésimo. Entonces, si es pésimo, yo no voy a curar esa herida. ¿Me entiende? Sí. Entonces, es importante esta diapositiva en el concepto de inflamación para ustedes. Entonces, ustedes son los que van a curar heridas toda su vida, van a vivir de eso. Señores, el interno, el que va a trabajar una cosa, van a hacer enfermedad, tienen que curar. Y si ven que esa herida no está curando a los 10 días, hagan su mierda de fisiopacto. ¿Qué aprendí en clase? ¿Por qué esta herida no está curando? 5 cosas. Hay una mala llegada de neutrófilos, ¿no? O hay una alteración de trastorno de marginación de Pérez y quimiotaxis, o está tomando corticoides, o hay diabetes. Esta diabetes, yo le haría aquí un conector así, le pondría un conector, no, le pondría un conector de diabetes aquí y pondría causa. La diabetes genera trastorno, alteración, mejor dicho, o trastorno de marginación, de diabetes y de quimiotaxis. Por lo tanto, mala llegada de droga. ¿Qué dice acá? Nutricional del huésped, proteínas y vitaminas. Señores, si no hay proteínas, si el paciente está muy caquético, a ver, intenten hacer un punto, hagan un nudo en la mantequilla. Así está el tejido del paciente con trastorno de proteínas, con un grupo de ¿ya? Mejorar la total de insuficiencia del humor hospital para conseguir ganar